Y bueno, en el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad que se celebra este 14 de febrero, Radio Universidad de Oaxaca y la licenciatura en Psicología del Instituto de Ciencias de la Educación de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se dio la tarea de traer para ustedes una serie de programas que abordan temáticas relacionadas al amor y la amistad. Y es por ello que hoy están con nosotros la doctora Graciela Flor Morales Cordero. Muchas gracias, doctora, por estar aquí en Radio No, Universidad. gracias a ustedes por invitar al instituto. Y también tenemos con nosotros al estudiante Brian Yurem Santiago de la Rosa. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Y el tema que hoy vamos a abordar es este llamado ghosting. El ghosting afecta la salud mental. Y ya sé que para muchos el término ghosting como tal pues es raro, ¿no? Pero son términos que ahora los jóvenes, bueno, algunos jóvenes, pues le han decidido poner a nuestro idioma, evolucionarlo al idioma inglés. Entonces ghosting es como desaparecer, ¿no? Doctora, háblenos por favor del ghosting. Bien, este fenómeno que ahorita obviamente le pusieron el título, este nombre de ghosting, por denominarlo de fantasma, ya viene desde hace mucho tiempo, nada más que ahorita se ha dado por la sensibilidad también de esta nueva generación de identificar nuevos factores que están afectando su propia salud mental. Entonces, como tal, el ghosting es esta ruptura que se da en la comunicación de persona a persona. Puede ser de una relación de amistad hasta una relación amorosa, que es donde frecuentemente existe. No hay explicación alguna, no hay ningún tipo de cierre de esa amistad o de esa relación, por lo tanto genera tanto conflicto en la otra persona. Y ahorita, como estamos en una sociedad donde nos comunicamos más por redes sociales, por el celular, impacta mucho porque en esas plataformas son donde no tenemos ningún tipo de comunicación. Puedes estar viendo a la persona diariamente en tu entorno laboral, académico, social, pero no tienes esta comunicación vía redes sociales o vía teléfono. O sea, el ghosting se hace comúnmente en redes sociales. Es más comúnmente en redes sociales, sí. Ok, también decidimos traer la participación de nuestro estudiante Brian Yurem Santiago de la Rosa, porque pues él es un poco más joven que nosotros, entonces queremos que nos dé su perspectiva sobre el ghosting en los jóvenes como tú. Principalmente, yo diría que como tal, me uno también al sentido de que no sé si otras personas también conozcan de este término. Yo en lo general antes de esta entrevista no desconocía. Tal vez ya lo había vivido, ya lo había pasado y es más ya lo había visto con otros de mis compañeros o de mis familiares, pero no conocía el término como tal. Okay. Entonces, claro, así como dice la doctora, en este término siento que ahorita más en las redes sociales es cuando se puede dar más rápido ese tipo de hostear a la persona como tal. Y al momento de hostear a la persona sin darle explicaciones, pues también dejas a la víctima con millones de preguntas y pocas respuestas. Entonces es un tema muy sensible que también siento que hay mucho que abarcar y más en temas de la salud mental como tal. Así es, sobre todo porque los jóvenes de ahora pues su mayor contacto es con redes sociales, incluso en el amor, ¿no? El amor siempre tienen que estarse mandando mensajitos, estar pendientes en mensajitos o en redes sociales. Y surge esta palabra ghosting, como surgen otras también en inglés. Bueno, el ghosting pues es de fantasma, pero es como de desaparecer, de dejar a la persona en visto. Como en el WhatsApp, que luego nos salen dos palomitas azules y decimos, no me contestó, me dejó en visto. ¿Qué nos genera, doctora, este me dejó en visto? Porque al menos, bueno, yo tengo, ya soy casada, pero cuando un amigo o una persona que estoy esperando un mensaje me deja en visto, sí me pongo como que, ay, ¿por qué no me contestó? Fíjate que es un tema muy interesante porque en esta sociedad muchos invalidan las emociones. Entonces, lo principal que genera este tipo de interrupción a nivel de la comunicación son emociones que no podemos ni regular ni controlar, porque queda la persona sin explicación. Siempre cuando pasa algo en nuestra vida,
debemos de darle un cierre o una explicación del por qué pasó. Esto es algo biológico, cognitivo. Entonces, cuando a la persona no tiene este cierre de manera adaptativa, su mente empieza a crear un cierre. Entonces empieza a crear estas ideas, pueden ser ideas totalmente distorsionadas de lo que pasó. Y entonces empiezan estos pensamientos de ¿qué hice? Algo lo enojó, yo tengo la culpa, le molestó esto, ya no me quiere, estará con alguien más. Entonces, todos estos pensamientos negativos son los que impactan de manera negativa en la salud mental. Entonces, sí, lo principal es esta emoción desbordante que no se puede controlar. Hace unos días yo leía un artículo donde dicen que las redes sociales en general nos causan en el cerebro una especie de adicción, como de dopamina instantánea, Sí. que nos emociona cuando nos dan un like, nos emociona cuando podemos tener a una persona tan cerca y mandarle mensajes. Pero en el caso contrario, doctora. Bueno, existe un fenómeno muy característico que se llama hipervigilancia digital. ¿Qué es esto? Cuando nosotros no sabemos esta situación queda inconclusa, nuestro cuerpo empieza a estar en alerta. Es como si nosotros estuviéramos enfrentándonos a un peligro que realmente nos puede dañar. Pero ya con el tiempo este peligro ya cambia. Es decir, antes el peligro era que tal vez te encontrabas con un coyote, con un puma y te podría hacer daño. En esta actualidad el peligro es no me puso like, ¿no? Subió foto con alguien más, vio mis historias y no me dijo nada, o yo no tengo acceso a las historias de la otra persona. ¿Por qué? Porque ya la expresión también de amor ya va más a redes sociales que físicamente. Entonces ya por ejemplo, en el 14 de febrero, que ya está a la vuelta de la esquina, lo que se utiliza es, si tú no me felicitaste, ¿no? O no felicitaste nuestra relación en redes sociales, o sea, ¿qué no está cuenta. pasando? No cuenta, porque esa es la manifestación actual de la sociedad de lo que está pasando en tu vida. Entonces, la hipervigilancia digital es cuando no sabes lo que pasó, terminó esta comunicación con tu pareja, ¿qué hacen las personas o qué hacen los que estén viviendo esto? Generalmente crean una cuenta falsa, ¿no? Y buscan, ¿no? Esta es la hipervigilancia. ¿Qué subió? ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo? ¿En dónde está? ¿Qué postea? ¿Por qué está feliz? Entonces son tantas interrogantes que generan mucha ansiedad en el paciente. Entonces están como los dos extremos. Sí existe una adicción a redes sociales porque me están aumentando esta satisfacción de yo pertenecer a un grupo con ese like, ¿no? Y genera dopamina. Pero cuando las situaciones no están saliendo como yo quiero y no me dan una conclusión de la relación en la que yo estaba, genera lo que es hipervigilancia digital, y eso desencadena en el cuerpo una serie de mecanismos de estrés y de ansiedad que, si se preservan a la larga, sí puede afectar mucho la salud mental de la persona, y no solo mental sino física. Y bueno, Brian, ¿cómo lo vives tú como joven? ¿Cómo vives esta hiperactividad o cómo era? Ajá. Hipervigilancia. Pues como tal, ¿O tú eres de esos jóvenes que se salvan y...? yo solamente tal vez nada más he pasado 1 o 2 ocasiones, pero no les he prestado mucha atención. Entonces, siento que también yo ante las redes sociales no estaba muy activo, se podría decir. Entonces eso me ayudó también como que a no caer en ese bucle de estar ahí viendo qué iba a hacer la otra persona, esto. Entonces yo fui una persona un poquito más de que si me dejan o si simplemente cortan el vínculo conmigo, pues simplemente algo tendrá y pues así lo quiso el destino, dirá, ¿no? Entonces no busco como esas respuestas. Tal vez al principio sí, en algunas ocasiones, pero no así excesivamente como para dar ese cierre, sino que simplemente como que lo acepto, lo doy por hecho y pues sigo con mi vida, ¿no? Igual después, posteriormente, a veces llegan las respuestas de que no, es que pasó esto, o no, simplemente no, a nosotros tampoco nos dijo que pasó y simplemente dijo que te iba a bloquear y listo. Y yo, y ya, entonces eso es más como que yo lo dejé de imprevisto y no le presté atención, se podría decir.
Y bueno, retomando lo que hablaba la doctora, sí, nos volvemos stalkers, ¿no? Ahora la palabra también de moda es stalkear. Vamos a stalkear a ver qué está haciendo, a ver por qué no me contestó. Pero doctora, pues todos tenemos en esta vida cosas que hacer, ¿no? Finalmente somos personas que nos bañamos, que comemos y que, bueno, algunos no todo el tiempo estamos en el celular. ¿Cómo medimos nuestras reacciones o cómo le decimos a un joven, sabes qué, tranquilo? Porque en este caso Brian pues es un joven que no está tan cercano a redes sociales, pero hay jóvenes quizá más pequeños de edad que sí están todo el tiempo en redes sociales, que su vida es redes sociales. Como usted lo decía, ahora si yo no posteo la foto con con mi novio, entonces mi novio no existe. Y si mi novio va a venir, puede venir a reclamarme. Exacto. ¿Por qué no me incluyes? O si yo no te felicito en Feliz Día del Amor, entonces no te quiero. Exacto. Como que el termómetro que mide esto es la reacción emocional. Es decir, si tú en el día te levantas y lo primero que haces son revisar estas redes sociales y dependes de ellas para sentirte bien emocionalmente durante el resto de la vida, estás dependiendo mucho de eso. Y hay que bajarle el nivel de las redes sociales. Y también depende de la plataforma, porque también hay estudios científicos que cada una de las plataformas es como si tuviéramos un alter ego. Cada plataforma emitimos una parte de nuestra personalidad y de nuestra vida, sea real o no, ¿no? Porque siempre en las redes, hasta los filtros, es decir, hace poco tiempo hice yo una investigación precisamente en chicos de bachillerato y qué es lo que posteaban en Instagram precisamente. Y varios me decían, es que yo no puedo subir una foto si no tiene filtros. Y si no es en un lugar bonito, o sea, no presentan la realidad como tal, es decir, yo me despierto y tal vez mi cuarto está totalmente hecho un desastre, pero eso no posteo. Claro. Yo posteo hasta que esté bonito, la tacita bonita, mi desayuno bonito, pero las memelas que me eché ayer, no, eso no, porque eso tal vez estéticamente no lo reflejan en su sociedad o en el grupo que quieran pertenecer. Entonces, aquí el termómetro es el estado emocional. Si el estado emocional cambia con algo que ven en redes sociales, ojo, porque ahí ya se está distorsionando su vida. Es decir, no pueden depender de las redes sociales para cambiar un estado emocional. Ok. ¿Sí? Y bueno, me llamó mucho la atención sobre, depende también de la red social, o sea, los que estamos en Facebook, Sí. ¿qué perfil tenemos? Por ejemplo, en estos estudios que te menciono, una de las redes sociales donde más agresividad hay es X. Claro. Ahí es donde sueltan este instinto, ¿no?, de agresividad, ¿no? Porque no conoces a la otra persona, porque lo más seguro es donde más los usuarios tienen nombres ficticios y sin esta foto de perfil que los identifique, ¿no? Ya lo que es Instagram, ahorita está muy de moda TikTok, ya muestran la realidad que quiere ser observada para la otra persona o para el grupo social, es decir, es donde te muestro lo más bonito. Facebook ha cambiado durante muchos años y pasó de ser de la red social predominante como Instagram a ser ya una red social de lo que pasa en tu entorno. Entonces, donde hay más noticias y puedes encontrar cómo está la realidad es Facebook. Ok. Pero entonces cada una de estas tiene y cumple funciones diferentes también en la sociedad. Todo esto hay que estar como Sí. muy alertas y hay que tenerlo muy presente, como jóvenes, como no tan jóvenes, somos de diferentes generaciones, Claro. pero es importante tenerlo en cuenta porque incluso hay personas mayores que sí se están enganchando con las redes sociales, que se ponen a decir cosas muy feas en redes sociales, como que es otra realidad, es una realidad alterna. Sí, pueden ser muchos engañados. Hay muchos casos de personas que son engañados con un usuario que ni existe, ¿no? Sí. Entonces, sí, no es la realidad como tal, no refleja la realidad tal cual es. Es como la persona que está en ese usuario es lo que quiere mostrar. No mostramos generalmente lo malo, mostramos lo bonito, lo estético, lo que quiero que vea el mundo, no mi realidad. Ok, tú Brian, ¿qué muestras en tus redes sociales? ¿Tienes redes sociales? Sí, claro, claro. Yo lo que muestro es
igual, así como dice la doctora, sí, cierto, o sea, muestro las cosas bonitas como tal. Pero aquí me gustaría Sí. abarcar este punto ahorita que estaba comentando, lo estaba escuchando, en el tema de que también hay que contemplar mucho a la persona que está ocupando la red social. En sentido de que, por ejemplo, no es lo mismo que una persona de 25 años esté ocupando una red social a una persona de 12, 13 años que está Claro. entrando a la edad de la pubertad. Entonces, ese tipo de personas, adolescentes, pues se vuelve primordial el tema de lo social. Entonces, lo que busca es aceptación. Entonces, si en las redes sociales no hay esa aceptación por parte de las otras personas, de las otras cuentas, pues ¿qué es lo que pasa? De que pues esa misma persona puede decaer o caer hasta en la ansiedad, ¿no? Por el mismo motivo de que pues su priorización ahorita es entrar a un vínculo, se podría decir, en donde se sienta protegido, se sienta querido. Entonces, si no encuentra un vínculo ahorita en las redes sociales, pues eso puede afectar muchísimo. Entonces, trata de ser lo más que se pueda hacer, lo más bonito, mostrar la mejor cara, ¿para qué? Para conocer otras personas. Pero pues cuando tal vez se vean, ahora sí que se vean en la realidad o queden de verse en algún lado y vean que pues que no son así. O por ejemplo lo de los filtros, ¿no? De que tratan de verse lo más bonito posible para que simplemente tal vez llamen la atención o puede unirse a un grupo y resulta que cuando el grupo se ve físicamente, pues resulta que, Que no que, es. que no son así, entonces pues ahí cae también como que ese golpe de realidad también. Hablando, siguiendo con esto, ¿para quién es más peligroso las redes sociales? ¿Para qué grupo de edad? Biológicamente. Biológicamente la infancia. La infancia abarca antes de los 18 años, es decir, una persona adulta biológicamente, y no tanto, porque el cerebro termina de madurar hasta los 25 años. Entonces, antes de los 18 años, sí yo recomiendo que con límites las redes sociales. Con límites, porque se exponen mucho. Un ejemplo, se supone que hay unas redes sociales que tienen candado y que niños menores de 12 años o 13 años no pueden generar un usuario, pero es muy fácil violar ese candado. Y si no tiene, por ejemplo, los padres que estén vigilando, al menos estar al pendiente de lo que está haciendo el niño, pues desconocen que su hijo tiene un perfil, ¿no? Claro. Entonces, si ese niño está en una etapa donde está fortaleciendo su autoestima, sube una foto y obviamente cualquiera le puede comentar y le dicen, oye, es que estás gordito, es que estás así, no te ves bien, ese color no te queda. Entonces, lo único que va a hacer es perjudicar este proceso que tenemos psicológicamente a nivel de desarrollo. Entonces, sí, yo lo recomiendo que obviamente sean mucho más cuidadosos con las redes sociales en una etapa de infancia y adolescencia. Me encanta que dice que hasta los 18 años. Los papás decimos, no, mi hijo hasta que cumpla 12, entonces ya le voy a dejar tener redes sociales. Tampoco es recomendable. Tampoco es recomendable. O sea, es que en ese proceso de desarrollo psicológico involucran muchas cosas a nivel social. Entonces, por ejemplo, en adolescencia, que uno dice, bueno, es que ya tiene características bien formadas de intereses del muchacho, entonces quiere utilizar las redes sociales para tener este contacto con sus intereses, está bien, pero es una etapa muy vulnerable porque está desarrollando y fortaleciendo su personalidad. Okay. Entonces, ¿en qué grupo se agrega? ¿Con quién se comunica? ¿Qué tipo de ideología está incluyendo en su estructura mental? Entonces, todo eso también hay que revisarlo. Claro. ¿Sí? Entonces, y como tienden a ser más impulsivos, le digo, o sea, hay estudios que hasta los 25 años se desarrolla de manera completa la neocorteza, y la neocorteza en nosotros nos funciona para tomar decisiones, para valorar las cosas que estamos haciendo y tomar un mejor camino, ponderar entre estas situaciones que nos están pasando y regular las emociones. Entonces, una persona, conforme más va creciendo, se supone a nivel biológico, psicológico, tiene mayor control de lo que hace, de lo que dice y cómo regula sus emociones. A un infante de 5 años, un niño de 10 años, un adolescente que es muy impulsivo. Y luego ya que realiza las cosas, ya, ay, ¿por qué lo hice? Sí. ¿No? Entonces sí es una etapa donde todavía está creciendo a nivel psicológico.
Por eso es que también hemos visto tantos casos de niños que desafortunadamente se suicidan, ¿no, doctora? O sea, Sí. niños que no aguantan la presión de la red social y deciden terminar con su vida, o incluso niños a los que los papás los castigan quitándoles el celular y también deciden... Y reaccionan de manera impulsiva, ¿no? O se pelean, por ejemplo, los castigan o regañan porque hizo algo, ¿no? ¿Qué hacen? Se van de la casa, se escapan o realizan algo de manera muy impulsiva que no solo los va a afectar a ellos mismos, sino a su entorno. Entonces, sí es una etapa vulnerable en la que están en adolescencia, no porque biológicamente tal vez ya se ven más grandes, hormonalmente ya están más desarrollados, no significa que sean unos adultos completos, o sea, todavía están en proceso de desarrollo y es una etapa muy vulnerable. Entonces, lo que opinan los demás en esta red social de lo que yo subo me puede impactar. De ahí entra muchos factores, es algo muy amplio. Factores desde aprendizaje, estilo de crianza, lo que he vivido en mi infancia. Entonces, lamentablemente no hay escuelas que nos enseñen eso. Es decir, un niño que ahorita va en primaria no tiene una clase que sea sobre regulación emocional, Claro. que sería funcional para cuando esté de adulto. Una clase de comunicación asertiva, para enseñarle habilidades de cómo gestionar y resolver problemas en comunicación. Entonces se vuelven adultos disfuncionales. Tengo un problema contigo y te dejo de hablar, porque esa es la manera para mí de gestionar esa emoción. ¿Vale? Entonces, son muchas cosas que yo digo, ay, híjole, ¿cómo tendríamos tanto que abarcar? Sí, Tantas cosas que hacer. me acabo de dar cuenta que soy un adulto disfuncional. Yo estoy llegando ahí. Sí. Bueno, tú que estás más cercano a esta edad, ¿cómo crees que lo perciben los jóvenes, los niños, el hecho de, pues, de las redes sociales, de estar ahí, de estar de lo que estamos hablando, de que de repente te quiten, pues, tu mundo alterno, donde todo es bonito, donde no hay problemas supuestamente? Ahorita igual, estaba escuchando, estoy retomando todos los recuerdos también de algunas ocasiones y se me quedó mucho lo de las fotos, o sea, ahorita que me puse a pensar cuando tenía que 13, 14 años, para tomarme una foto tenía que tomarme unas 100, 120 fotos y entre todas esas fotos, estaba a ponerle filtro, checar y ver cuál más o menos me gustaba para así después subirla. ¿Y para qué? Para intentar que no me criticaran o que no me dijeran, es que se ve tu pelo como que estás despeinado, o es que tu camisa se ve así. Entonces era para mí un gran conflicto elegir tal vez aunque sea una foto, una publicación para subirla por el mismo miedo a que tal vez me fueran a criticar y que las personas que eran mis vínculos pues me dejaran de hablar o pues simplemente como que nada más me criticaran y se burlaran de mí. Entonces, ese punto, ahorita que lo estaba retomando, pues es cierto, o sea, yo sí me enfocaba muchísimo en qué era lo que subía en las redes sociales e intentar subir lo mejor de mí. ¿Para qué? Para evitar que me lastimaran como tal. Ahorita pues ya creo que ya he pasado por muy un gran proceso, más dicho, en donde pues ahorita la foto que subo así, pues es la primera que me tomo, o de tres, pues ya elijo o subo las tres, porque pues es como que, no, pues es que soy lo que soy y así estoy y pues no puedo cambiarme, entonces como tal, siento que hay una parte en donde los chavos se podría decir, y más igual cuando vas creciendo, pues tienes que irte como que aceptando a ti mismo para poder también estar mostrando al mundo, que ahorita el mundo ya es más, creo que no artificial, pero sí digital, Sí. a comparación que de la realidad como tal, ahorita estamos más pegados en el teléfono que hablando con otra persona. Exactamente. Y bueno, ya hablamos también de redes sociales, pero regresando al ghosting, entonces, bueno, con todas estas conclusiones que estamos sacando, sí afectaría la salud mental. Sí, y depende de la persona, porque hay personas que son un poquito más vulnerables que otras por sus experiencias de vida. ¿Sí? Entonces, de manera general, lo que yo les quería comunicar en esta entrevista, cuando yo decía, bueno, es que antes nos daba miedo el que veíamos a un depredador, ¿no? Y, híjole, me va a comer, ¿no? Sí.
Pero ahorita lo que me da miedo es que no me conteste los mensajes o que los vea o que vea mis historias pero no reaccione a las historias. Entonces biológicamente y neuroquímicamente empieza un proceso en mi cuerpo para desarrollar estar alerta ante el peligro, aunque el peligro no sea real. Porque ¿qué me va a pasar de que no me den un like? Pues nada. O sea, físicamente no me puede lastimar alguna parte del cuerpo, pues. Entonces, esta reacción que tiene mi cuerpo es ansiedad. Y entonces empiezan a tener taquicardia, dificultad para respirar, opresión en el pecho, empiezan a tener dificultades para el sueño, se vuelven hipervigilantes a nivel digital. Entonces, cada persona reacciona de manera diferente. Por experiencias de vida hay personas que son mucho más sensibles. ¿A qué me refiero? El estilo de crianza es uno de los factores más importantes. ¿Cómo te enseñaron en casa y en infancia a enfrentar ese tipo de problemas? Porque si a mí me enseñaron que me hago como si nada y después de 2 días, 3 días que se me baja la emoción, ahora sí reacciono, entonces no es una reacción efectiva o funcional para atacar ese problema. Okay. ¿Sí? Entonces, depende de la persona, su estructura mental y experiencias de la vida que tenga. Doctora, ¿y cómo se enseña a ser una persona mentalmente fuerte? No lo sé. La palabra correcta. Sí, o sea, no hay una palabra así que nos ayude a la salud mental. De hecho, a diferencia del parte médico, que pues obviamente podemos sacarnos estudios de sangre y saber qué tal mejoría hemos tenido con un padecimiento, en salud mental no es así. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener situaciones que van a mermar esa salud mental. El cómo nosotros reaccionemos a esas situaciones es la parte fuerte que nosotros tenemos ante el ambiente. Entonces aquí mucho está el estilo de crianza y cómo nuestros padres o cómo los padres educan a los niños a resolver problemas. Entonces, lamentablemente, no existe una escuela para padres así con un reglamento, sí, con manuales. Cuando nace un niño, un bebé, no se le da el manual. Mira, aquí está el manual para saber cómo generar un autoconcepto fuerte y una autoestima. Mi recomendación es que hagan una valoración de las áreas de su vida, donde ya tienen, si ya detectan varios problemas en más de 2 áreas, que ya se les está dificultando resolver esa problemática, sí les recomiendo que vayan a asesoría psicológica o atención psicológica. Si todavía no están en ese momento crucial de decir, bueno, es que nada más es una, o en este momento, años atrás, no he tenido problemas significativos a nivel de salud mental, pero esto no sé por qué me está lastimando, ok, entonces tendrían que valorar, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo para solucionar ese problema? Y de estas soluciones, ¿cuál es funcional? ¿Sí? Entonces, y para los padres, mi recomendación es que traten los problemas en el momento en el que se generan. Okay. ¿Sí? Es decir, está haciendo una rabieta, un berrinche mi hijo, no, en la casa, ahorita que lleguemos a la casa vas a ver, no, se le tiene que educar en ese momento. ¿Sabes qué? Este no es un comportamiento que puedes tener en un supermercado o afuera de la casa. No puedo comprarte esto, punto. Y tienes que empezarle a enseñar cómo identificar emociones y cómo regularlas. Ahorita, la mala regulación emocional puede estar involucrado a algún tipo de adicción, tabaco, alcohol, algún tipo de droga. Eso es una mala regulación, es decir, yo me siento mal y necesito un agente externo para al menos aliviar ese dolor emocional que tengo. Claro. Y otra mala práctica en gestión emocional es entrar a relaciones disfuncionales también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generan en mí una serie a nivel neuroquímico que me permite, o lo que hace es repetir patrones de experiencia desde mis abuelas, ¿no? Es decir,
Si yo veía en infancia algún tipo de violencia psicológica, emocional, económica y hasta física en mi familia, pues lo más seguro es que si no llevo algún tipo de tratamiento, cuando yo sea adulto, voy a estar repitiendo los mismos patrones. Y entonces muchos pacientes luego me preguntan, pero ¿por qué siempre elijo ese tipo de pareja? ¿No? Y así de, checa, vamos a revisar tu historia familiar, vamos a revisar el estilo de crianza de tus papás, el tipo de apego que a ti te enseñaron, ¿no? Porque si a ti te enseñaron a expresarte de una manera, vas a estar buscando en el otro tu complemento. Y entonces mucho en el ghosting, por ejemplo, está involucrado un apego que se llama apego evitativo. Okay. ¿No? ¿Por qué? Porque son personas que tienen esa dificultad para mantener y conservar de manera funcional una relación. Entonces, pueden ser personas que tienen varias relaciones amorosas al mismo tiempo, o el periodo entre una relación y otra es inexistente, es decir, no hacen un cierre a nivel emocional. Yo terminé con una pareja, bueno, en lo que digiero esta emoción, en lo que empiezo a sentirme mejor, entre lo que analizo qué me gustó, qué no me gustó, pues empiezo a conocer otras personas, ¿no? Ese tiempo es mínimo o nulo. Es decir, terminé hoy con una pareja, mañana ya estoy posteando con otra, ¿no? Ese es un apego evitativo. Y pueden encubrir un miedo para vincularse. Entonces, si en infancia, no sé, mis papás por diversas situaciones, porque aquí no podemos, no quiero echar culpas, ¿no? Puede ser hasta cuestiones de trabajo. Ahorita sí. Ya la sociedad, tanto el papá como la mamá, tienen la necesidad de trabajar y se van muchas horas de casa. Entonces, pues a veces los veía, a veces no los veía. Mis papás tal vez estaban bajo un estrés impresionante y no me manifestaban de manera física o verbal el cariño hacia mí. Y lo manifestaban con, tienes techo, tienes comida, ¿no? Cubro tus necesidades, ya. No me pidas nada más. Entonces, ¿qué pasa cuando yo crezco y cuando yo estoy realizando un vínculo amoroso con otra persona? Para no sentir ese miedo de que te puedes ir varias horas y no sé de ti, mejor no me vinculo amorosamente contigo. Y tengo relaciones tan superficiales para no sufrir ese dolor que sufrí en la infancia. Entonces, son muchos elementos que están involucrados, pero si pudiera yo decir, híjole, ¿cuál es la etapa más vulnerable en la infancia? A nivel psicológico emocional, la infancia es el parteaguas que indica si ese niño en un futuro va a tener problemas emocionales y de salud mental. Sí. Hablamos de infancia, también me gusta mucho esta parte, porque a veces como seres humanos decimos, la infancia, o sea, los niños empiezan a darse cuenta a partir de los 5 años. Yo leía artículos donde dice un niño desde que está en la panza de la mamá hasta los 5 años es como la edad más importante de ese niño, porque ahí se va a desarrollar todo. ¿Esto es verdad? Sí, desde que nace. O sea, desde el vínculo que tiene con la madre, es el primer vínculo que tiene un niño con la mamá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo primero que hacen los niños al nacer no pueden expresarse más que con el llanto. Con el llanto expresan las necesidades y el requerimiento también del vínculo emocional. La mamá es el primer vínculo que tienes y es la que hasta cierto punto estaría cubriendo las necesidades de alimentación, de cariño y de afecto, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que, por ejemplo, en el autoconcepto, que es una de las claves para saber qué vas a permitir o no de tu pareja. El autoconcepto se empieza a formar a muy temprana edad con lo que te dicen los padres, tus familias. Entonces, por ejemplo, llega el papá y va a hablar con su niña, la princesita de la casa, ¿cómo está mi reina? ¿No? ¿Cómo le fue hoy? Y la niña apenas está en preescolar. Le está dando fundamentación a su autoconcepto. Pero si por el contrario están, no sé, revisando la tarea,
no es posible, ya te he explicado 3 veces cómo es esto. Eres un burro, no aprendes porque no eres como tu hermano. Esa es la fundamentación que le están dando a nivel de autoconcepto. Entonces, cuando ya están en una etapa ya adulta, ya no es necesario que el papá o la mamá los critique, o los alabe o los valore. Él mismo lo va a hacer. Entonces, cuando está realizando algo, un adulto se equivoca, el pensamiento que le genera esa equivocación viene por parte de su infancia. Ay, qué tonto fui, ¿no? Ay, me equivoqué. Bueno, ni modos, lo voy a volver a hacer. Es decir, la gestión emocional difiere de una persona a otra. Entonces, aquí sí o sí es en la infancia con los padres de familia. Sí, en la infancia, desde los 0 hasta los 18. Sí, sí, es que es muy importante todas las etapas. Cada una de las etapas tienen como su característica específica, pero todas son muy importantes. Entonces, por ejemplo, en la infancia, el niño, el pensamiento es audible, ¿no? Es decir, ahorita puede ser que estás pensando tú varias cosas, pero yo no sé qué estás pensando. Pero de un niño de 5 años, el pensamiento es audible. Entonces pueden ver niños que están jugando solos y ellos mismos se preguntan y ellos mismos se contestan, ¿no? Ese pensamiento, conforme va creciendo, se vuelve inaudible, pero sigue estando ahí. Entonces, una forma muy importante para ver cómo está gestionando el niño es qué es lo que se está contestando. Si el mismo niño se está regañando a sí mismo, ojo, ¿qué le estás enseñando? O sea, está jugando con sus juguetes, ¿no? Y está diciendo, no, es que se portó malo, eres un malo. Yes, sí. Y entonces, ok, estás instalando culpa en el niño. ¿Qué tan grave es lo que está haciendo o que está valorando como malo? Entonces, esa es una muy buena forma como para estar al pendiente, qué es lo que se dice ese niño a sí mismo. Tú puedes, sí, yo puedo jugar, etcétera, yo puedo hacer esto, ok, ¿no? O se está reprochando, se está él mismo castigando, él mismo se está criticando, como lo mencionaba acá ahorita Brian. O sea, se toman un chorro de fotos y ellos mismos son su mayor hater, porque ellos mismos, no, en esta me veo gordo, no, en esta me veo despeinado, no, en esta me veo así. Entonces buscan a que se vean mejor. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿mejor para quién? Porque si tú no te quieres en esos momentos donde te ves despeinado, donde estás cansado, el otro no lo va a hacer. Entonces siempre le digo a mis pacientes, porque es muy común que lleguen buscando que el otro cambie. Siempre. Es que mi pareja, ¿no? Sí. Es que mi pareja y yo quiero como psicóloga, ayúdeme. ¿Qué puedo hacer para que mi pareja cambie? Nada. Vas a gastar mucha energía, va a ser muy frustrante tratando que el otro cambie. Cambia tú. Porque en cuanto empiezan a cambiar emocionalmente, en conducta y en pensamiento, les juro que su ambiente empieza a cambiar. Vas a decir, era una jovencita que no sabía tomar límites o no sabía dar límites en el otro. Lo empieza a gestionar, empieza a adquirir herramientas sociales. Pues obviamente el otro dice, no, esto no me interesa, se va y llega una persona que está más adecuada a este tipo de evolución psicológica, si lo podemos decir así. Entonces, siempre es cambiar uno. ¿Qué estás haciendo por ti? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que te gusta de ti? Y también identificar qué es lo que no te gusta de ti, ¿por qué? Y entonces, eso es lo que se centra más en la terapia psicológica, ¿no? Okay. En uno mismo. Lo otro no importa. Primero nosotros. Sí, porque no podemos hacernos responsables de lo que el otro haga, piense, diga y actúe, ¿no? Entonces, si en algún momento el otro toma conciencia de sus actos y dice, chin, creo que sí he sido muy injusto con esta persona o no he tenido esta responsabilidad afectiva, ¿no? Al menos se merecía mi pareja el por qué, ¿no? Yo ya no quiero y es válido. Si alguien ya no quiere la relación, totalmente válido, pero la responsabilidad afectiva es que te digan el por qué para que al menos haga un cierre.
y yo pueda digerirlo a nivel cognitivo y emocional. Porque si no hay un cierre, yo empiezo a pensar, es mi culpa, es porque no le gusto, está mal mi cabello, es porque, etcétera, ¿no? Y eso me hace daño a nivel emocional y mental. Y si no hay un cierre, ¿cómo lo tratamos? Como seres individuales. Como seres individuales, tenemos que dar un cierre tal vez simbólico. No necesariamente esto, si nada más es la situación que te está agravando en este momento, ok. Una de las herramientas muy buenas para sacar esa emoción son las cartas. No es necesario que se lo entregues al otro, pero yo les digo a mis pacientes, si tú pudieras decirle todo lo que le quieres decir en una plática, ¿no? Tranquila, ¿qué le dirías? Exprésalo a nivel, ¿no? En carta. Lo expresan. ¿Y sabes qué? Es que esto me dolió, es que esto. Y muchos pacientes en este análisis emocional dicen, sí es cierto, ya no iba para más la relación. Sí. Entonces hacen el cierre con la carta la tiran, la queman, la destruyen como tal. Es ese simbolismo de cerrar, concluir algo. Un ejemplo de cierre, porque todas las etapas deben de tener un cierre, ¿no? Entonces, no sé, chicos que estén pasando la graduación, sus cierres, fírmame mi playera. Ese es un cierre. La foto de la graduación es un cierre. Entonces, cuando no tenemos este cierre es cuando emocionalmente no hay una conclusión y la emoción queda estancada. La liberación emocional conlleva el cierre. Entonces, ¿cómo vas a expresar eso a nivel emocional? En carta, no sé, ahorita ya hay muchas herramientas, por ejemplo, pintura, la expresión corporal, okay. Es expresar emocionalmente eso. Pues ya se nos está acabando el tiempo, nos gustaría estar horas aquí para hablar es que estos temas son muy amplios, sí. Son muy extensos. Por favor, nuestras conclusiones finales, Brian, sobre el ghosting, ¿qué consejo les das a los jóvenes? Yo siento que algo que nos puede ayudar bastante es ver al ghosting como un patrón que hace pues un individuo como tal. Igual como comentaba la doctora, yo lo llevo un poquito más a que son las creencias que tenemos, que lamentablemente nuestros padres, tal vez cuando estábamos chicos, pues nos inculcaron, o fue lo primero que aprendimos como tal, entonces pensamos que esa es la solución para solucionar el problema. Entonces, si lo vemos como un patrón, podemos decir que cuando aquella persona me haga eso, es como que te quedas como que no, pues ¿qué pasó? ¿Qué quiero? O sea, quiero respuesta, quiero que regreses, o simplemente me digas qué fue lo que pasó. Entonces se queda tanto pensando eso que pues hasta el último la pregunta es ¿para qué quieres que regrese? O sea, ¿para qué quieres si te vuelve a hacer lo mismo? Entonces, si lo ves como un patrón, es decir, ya no quiero que me vuelvas a hacer eso. Entonces, dirá la doctora nuevamente, hacer los cierres, o sea, esos cierres de simbolismo, siento que funcionan muchísimo para dejar atrás lo que pasó y no estar esperando que regrese para que tal vez te dé respuestas, se las aceptes y vuelvas a empezar la relación y después de 2 meses vuelva a ocurrir lo mismo. Entonces siento que eso es fundamental, dar ese cierre y también saber tú mismo hasta qué punto también tienes que aguantar, que como dice la doctora, o sea, también hay que saber de que es que quiero que cambie, pero pues el que tiene que cambiar es uno mismo. Así también es. Cuando cambias tú mismo sabes cuánto, hasta dónde aguantas, cómo reaccionas ante las situaciones y también a qué horas te alejas, a qué horas te juntas. Perfecto. Doctora, sus conclusiones finales, por favor. Híjole, si yo pudiera ahorita mencionar algo que quedara tal vez un poquito grabado en el público que nos escucha, sería sean amables con ustedes mismos. Permítanse, si están pasando por esta situación de una ruptura donde no hay ni siquiera explicación, permítanse explorar la emoción que les está generando y expresarla de una manera efectiva, si podríamos decir, siempre y cuando no dañen a nadie más, ¿no? Es decir, sientan la emoción, analicen el por qué se termina esta relación y sean amables con ustedes mismos. Esa sería mi recomendación. Quizá fortalecer nuestra autoestima también sería algo bueno desde pequeños, nosotros como padres enseñarle a los niños. Sí, en pequeños es muy
fácil, se podría decir, pero en adultos no es tan fácil fortalecer la autoestima, ojo con eso. ¿Por qué? Porque la autoestima viene derivada del autoconcepto, son dos cosas diferentes. El autoconcepto es cómo me percibo en habilidades y capacidades, que están muy relacionadas con la realidad, es decir, cuánto mido, cuánto peso, de qué color es mi cabello, ¿no? Etcétera. Y la autoestima ya viene con un valor. ¿Me gusta o no me gusta el color de mi cabello? Sé que es café, pero no me gusta, ¿no? Sé que mido tanto, pero no me gusta mi altura. Entonces la autoestima viene con el valor. La cuestión aquí es que la autoestima en adultos es muy difícil de atacar si no se ataca ese autoconcepto. Porque también hay autoconcepto distorsionado, porque no refleja la realidad. Un ejemplo, y que sería tal vez otro tema para otro día, personas que están pasando por un proceso de una alteración de la conducta alimentaria, se perciben a nivel físicamente distorsionados y pueden estar muy flacos y ellos se ven gordos. Entonces, aquí la cuestión es que el autoconcepto y la autoestima siempre están pegados. Si quisieran, por ejemplo, hacer un breve ejercicio para saber cómo van en eso, está una técnica muy utilizada en psicología que es espejo, ¿no? Es decir, tú en una lista, haz una lista de estas características que ves en ti mismo. Y a cada característica pone este valor que tú identificas que le das, ¿no? Si estás valorando de manera muy negativa estas características, fortalece eso. Muchísimas gracias, doctora Graciela Flor Morales Cordero, Brian Yurem Santiago de la Rosa, estudiante también de psicología. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Universidad de Oaxaca. Ojalá en otra ocasión puedan regresar y seguir con estos temas. Estos son a propósito del Día del Amor y la Amistad, pero también me gustaría abordar quizá cada mes algunos otros temas. Con gusto, con mucho gusto.